Se nos pide que calculemos la matriz exponencial, e elevada a la potencia de ta, donde la matriz A es la matriz de 3 por 3 con entradas 1, negativas 3, 2 en la primera fila, menos 2, 1, 2 en la segunda fila, un negativo, 3, 4 en la tercera fila. Y luego también se nos pregunta, para hallar la solución general de x' igual a multiplicado por t, empezamos por determinar los valores propios y los correspondientes. Vectores propios para la matriz A, si la matriz A tiene 3 linealmente. Vectores propios independientes porque la matriz A es una matriz de 3 por 3, entonces seguimos el procedimiento general de la derecha para determinar. Al poder de ta, primero encontremos los valores propios configurando la ecuación para determinar la diferencia de A, y lambda y es igual a 0 y, a continuación, se resuelve lambda. Así que aquí tenemos la configuración. A continuación, simplificamos. Luego evaluamos el determinante de 3 por 3. Puedes ver en el trabajo aquí, uso la primera fila. Es posible que desee pausar el vídeo y compruebe esa configuración. A continuación, evaluamos los determinantes de 2 por 2, simplificamos, factorizamos vez igual a 0 y resolvemos, cosa que he hecho aquí. Observe que tenemos tres valores propios. Tenemos lambda sub 1 igual a 3, lambda sub 2 es igual a 2, y lambda sub 3 es igual a 1. El siguiente paso es determinar los vectores propios correspondientes. Para ello, configuramos la ecuación de la diferencia de A, y lambda i multiplicado por el vector v es igual a un vector 0, entonces determinamos un vector v. Hacemos esto para cada uno de los tres valores propios. Pasando a la siguiente diapositiva, empezamos con lambda sub 1 igual a 3. Esta es la configuración. De nuevo, tenemos la diferencia de la matriz A, y 3 veces la matriz de identidad de 3 por 3. Multiplicado por el vector v es igual a un vector 0. Luego simplificamos, y ahora necesitamos resolver el sistema. Voy a seguir adelante y usa una matriz aumentada y se reduce a una forma escalonada. Aviso, v3s es gratis variable donde una indica que v1 es igual a v3. La fila 2 indica que v2 es igual a 0. Si dejamos que v3 sea igual a 1, tienen el vector propio v1. Es el vector 1, 0, 1. Y ahora hacemos lo mismo para lambda sub 2 es igual a 2, y lambda sub 3 es igual a 1. No voy a mostrar ese trabajo aquí debido al tiempo. Para lambda sub 2 igual a 2, tenemos un valor correspondiente vector propio 4, 2, 5. Y para el valor propio lambda sub 3 es igual a 1, tenemos un correspondiente vector propio 3, 2, 3. Porque la matriz A es una matriz de 3 por 3, y tenemos tres linealmente vectores propios independientes. Para encontrar la matriz exponencial, seguimos el procedimiento anterior. Donde, en el primer paso, escribimos la matriz A en forma de E inversa, donde D es la matriz diagonal con los valores propios a lo largo de la diagonal principal, y E es la matriz formada utilizando los vectores propios como columnas. Sigamos adelante y establezcamos el primer paso. Utilizando los valores propios y vectores propios correspondientes. Tenemos que la matriz dada es igual a la primera matriz es la matriz E, donde las columnas son los vectores propios. Observe que la primera columna es 1, 0, 1. La segunda columna es 4, 2, 5. La tercera columna es 3, 2, 3. Entonces tenemos la matriz de tiempos D, donde la matriz D es una matriz diagonal con valores propios de 3, 2, 1 a lo largo de la diagonal principal. Entonces tenemos las veces e inversas. Ahora bien, la forma en que tenemos esta ecuación, si volvemos a nuestras notas en azul, si exponenciamos ambos lados de la ecuación con una base de e, en nuestra lección demostramos que elevado a la potencia de e, el inverso es igual a e veces el exponencial e a la inversa de d multiplicada por e, lo que nos da la ecuación e a la a es igual a e veces e a la d veces la inversa. Si incluimos un factor de t, obtenemos la siguiente fórmula que usamos para determinar la matriz exponencial elevado a la potencia de ta. E a la ta es igual a e veces e a la t de multiplicada por e inversa. Así que para el segundo paso, la exponencial elevada a la potencia de ta es igual a la matriz E, y luego la exponencial elevado a la potencia de t de porque la matriz E es una matriz diagonal. También es una matriz diagonal donde a lo largo de la diagonal principal tenemos 3 a la 3 toneladas, e a la 2 toneladas y a la t con todas sus entradas en 0. Y luego tenemos las veces e inversas, que ya he encontrado aquí. Para encontrar el inverso e a mano, podemos usar un matriz donde tenemos la matriz E en las tres primeras columnas, y la matriz de identidad de 3 por 3 en las tres segundas columnas, y luego realizar más operaciones, de modo que tengamos el 3 por 3 matriz de identidad a la izquierda, y las tres columnas a la derecha nos da E inversa. Y ahora simplemente multiplicamos para determinar la exponencial al poder de ta, así que lo he dividido en pasos. Aquí, he multiplicado las dos primeras matrices, y luego tomamos este resultado y lo multiplicamos por la tercera matriz, que da como resultado la matriz exponencial. Al poder de ta se muestra aquí a la derecha.
Como no mostré la multiplicación, es posible que desee pausar un vídeo y verifique que todo esto sea correcto, pero esta es la matriz exponencial, elevado a la potencia de ta. Y ahora, para la segunda parte, se nos pide que determinemos la solución general para x' es igual a multiplicado por x. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Dado que el exponencial es un solución matricial fundamental tal que elevada a la potencia de 0 a es igual a la matriz de identidad en t es igual a 0, la solución general es x. Es igual a la potencia de ta, la matriz exponencial, multiplicada por c donde c es un vector constante y, por lo tanto, la solución es x igual, de nuevo, a la matriz exponencial, al poder de ta. Multiplicado por el vector c, que es el vector c1, c2, c3. Esta es la solución general. Espero que esto le haya resultado útil.